Hay una sensación, una inquietud que seguro todos conocemos. No es miedo a la oscuridad ni a lo desconocido. Es otra cosa. Es estar en un lugar familiar, viendo algo conocido, y de repente sentir un escalofrío. La sensación de que algo está fundamentalmente mal. Ese es el terror que nace cuando lo que creía más seguro se deforma frente a nuestros ojos. Para entender esto a fondo, tenemos que irnos al alemán. La palabra clave es das Unheimliche. Fíjense qué curioso, viene de Heimlich, que es todo lo contrario, lo familiar, lo de casa, lo acogedor. La paradoja es que su opuesto, Unheimlich, no significa extraño o desconocido, no, describe el momento preciso en que lo familiar, nuestro propio hogar, se transforma en la fuente del horror. Y claro, quien realmente desmenuzó este concepto fue nada menos que Sigmund Freud allá por 1919. Su definición lo cambia todo. Lo ominoso no es un monstruo que nunca hemos visto. Al contrario, es algo que ya conocíamos, algo que estaba guardado en lo más profundo de nuestra mente y que, por alguna razón, ha vuelto para perturbarnos. Ahora bien, para explicar una sensación tan abstracta, Freud no se fue a un laboratorio. Hizo algo para mí mucho más interesante. Se sumergió en el terror gótico. Porque a veces el arte llega a los rincones oscuros de la mente mucho antes que la ciencia. El material que eligió fue un cuento de 1816 llamado El hombre de arena. Una historia que lo tiene todo. Traumas infantiles, obsesiones y sobre todo muñecas que parecen cobrar vida. Es el ejemplo perfecto. Escuchen esta descripción del villano de la historia. Un tipo llamado Coppelius. No es un demonio ni una criatura de otro planeta. Es un hombre. Pero cada rasgo familiar está ligeramente torcido. Esa cabeza demasiado grande, esos ojos que no son del todo humanos. Ahí está lo ominoso, en la distorsión de lo conocido. Freud encontró dos detonantes clave del terror en este cuento. Por un lado, un miedo infantil muy primitivo. El miedo a perder los ojos, que él relaciona con ansiedades muy profundas. Pero el segundo es el que nos interesa hoy. Se trata de Olimpia, la autómata. El protagonista se enamora perdidamente de ella, creyendo que es humana. El horror llega cuando se revela que es una muñeca, y nos deja con una duda que te congela la sangre. ¿Esto que parecía vivo está en realidad muerto? ¿O lo que parecía muerto podría de algún modo estar vivo? Y esa es la médula del asunto, esa frontera que se borra entre lo vivo y lo inerte. Es la muñeca de porcelana con su mirada vacía, el maniquí en la tienda oscura, el payaso con su sonrisa pintada que no se corresponde con ninguna emoción real. Es una idea que saltó de la literatura gótica para convertirse en un concepto científico clave en el siglo XX. Y así pasamos del horror literario a la robótica. El sentimiento es exactamente el mismo, pero ahora tiene un nombre que seguro han escuchado, el Valle Inquietante. La pregunta que busca responder esta teoría es fundamental, porque algo que se parece muchísimo a nosotros, pero no del todo, nos genera un rechazo tan visceral. ¿Qué es lo que falla en lo casi humano? Bueno, fue en 1970 cuando un profesor de robótica, Masahiro Mori, le puso nombre y apellido. Él se dio cuenta de que nuestra empatía hacia un robot no es una línea recta. No es que mientras más humano se vea, más nos gusta. Hay un punto crítico, un abismo, en el que todo se viene abajo. El viaje es más o menos así. Empezamos bien, un robot industrial o uno de juguete nos cae bien. A medida que se va pareciendo más a una persona, nuestra afinidad sube y sube. Pero justo cuando está a punto de ser idéntico, ¡pum!, caemos en picada en un valle de repulsión. Algo en nuestro cerebro grita alerta, eso no está bien. Solo podríamos salir de ese valle si la copia fuera absolutamente perfecta, indistinguible. El propio Mori dio un ejemplo brillante, las manos prostéticas. Las ves y parecen de verdad. Tienen piel, uñas, arrugas, pero cuando las tocas están frías, sin vida. Esa desconexión brutal entre lo que esperas y lo que sientes te lanza de cabeza al fondo del valle. Y hoy ese valle está más poblado que nunca. Piensen en los personajes de CGI en videojuegos o películas, esos que intentan ser tan realistas que acaban siendo raros, sin alma, o los robots humanoides que imitan nuestras sonrisas sin sentir nada. Y por supuesto, los habitantes clásicos del terror, los zombies y los cadáveres.
Son quizá el ejemplo definitivo de lo humano despojado de humanidad. Pero ojo, porque lo ominoso ha escapado del cuerpo humano y de sus imitaciones. Ahora también infecta los lugares en los que vivimos y los sonidos que creamos. Esta sensación ya no depende solo de una cara o una figura. Se ha colado en nuestra arquitectura, en nuestro día a día y hasta en la tecnología que usamos para comunicarnos. Un concepto que se ha hecho muy popular últimamente lo captura a la perfección. Los espacios liminales son la versión arquitectónica de lo ominoso. Un centro comercial cerrado por la noche, los pasillos de una escuela en vacaciones, un aeropuerto desierto. Son lugares hechos para estar llenos de gente, y cuando están vacíos, lo que sentimos es el eco, el fantasma de esa ausencia. La comparación es brutalmente clara. Lo familiar, lo Heimlich, la voz de alguien que queremos. Lo ominoso, lo unheimlich. Esa misma voz clonada a la perfección por una inteligencia artificial. O una oficina llena de gente trabajando. Es normal. La misma oficina, a las 3 de la mañana, completamente vacía, es el escenario de una película de terror. Es la misma transformación, de lo seguro a lo inquietante. Y con esto, volvemos al punto de partida, a Freud. Porque su idea final es la que lo explica todo. Lo ominoso nos aterra no porque sea extraño, sino porque es algo que ya estaba dentro de nosotros, algo que conocíamos muy bien, pero que por alguna razón decidimos reprimir, enterrar en el fondo de la mente. El terror no es el monstruo, es su regreso. Y esto nos deja flotando en una pregunta final y, la verdad, bastante perturbadora. Con avatares hiperrealistas, voces clonadas por IA, mundos virtuales que imitan la realidad, estamos borrando cada vez más la línea entre lo real y la copia. La pregunta es si no estaremos, sin querer, construyendo un futuro en el que la sensación de estar verdaderamente en casa sea imposible. Un futuro donde lo ominoso no sea la excepción, sino la nueva normalidad.